La humillaron, perdió a su hija y caminó sola hacia el desierto como si buscara su tumba. Pero lo que parecía su final fue el comienzo. Un guerrero del silencio la miró con compasión, y ese instante cambiaría no solo su vida, sino también el destino de su hija. El sol de febrero se filtraba cruel por los vidrios empañados de la ventana, cuando Esperanza Morales sintió que el mundo se derrumbaba bajo sus pies descalzos. Las voces de las comadres del barrio atravesaban las paredes de adobe como dagas afiladas, cada palabra una herida que se clavaba más profundo en su pecho de 26 años. Mira nomás a esa Esperanza, abandonada otra vez. Primero el marido, ahora la chamaca. Algo ha de estar mal con ella. Ay, comadre, pero si la niña tiene razón, ¿cómo va a querer vivir con una madre que ni trabajar puede? La criatura está mejor con la tía en Guadalajara. Esperanza apretó el rebozo azul marino contra su pecho, el mismo que su abuela le había tejido cuando era niña, cuando aún creía que el amor era suficiente para mantener unida una familia. Sus manos temblaron mientras sostenía la carta arrugada que había llegado esa mañana. La letra de su hermana Rosa era clara y fría, como el viento de la sierra. Esperanza, Palomita está mejor aquí conmigo. Tiene su escuela, sus amigas, su futuro. Tú necesitas componerte primero. No le hagas más daño a la niña con tu situación. Las lágrimas le quemaron el rostro como agua bendita derramada en tierra seca. Paloma, su hija de 8 años, sus ojos color miel, su risa como campanitas de plata. Se había ido hace 3 meses de vacaciones con la tía Rosa, pero Esperanza sabía la verdad. Su propia hija había elegido no regresar. Mami, aquí tengo mi cuarto propio y la tía Rosa me compra útiles nuevos, había dicho Palomita por teléfono la semana pasada, con esa voz que sonaba más distante cada día. ¿Cuándo vas a conseguir trabajo de verdad? El golpe había sido certero. Esperanza, que limpiaba casas de cuando en cuando, que vendía tamales los fines de semana, que hacía de todo para sobrevivir después de que Joaquín las abandonara por una muchacha de 20 años. Joaquín, que se fue sin voltear atrás, dejándola con las deudas, la vergüenza y una niña que hacer feliz. El ruido de pasos en el patio de tierra la arrancó de sus pensamientos. Doña Carmen, la vecina más chismosa del pueblo, se asomaba por encima del muro bajo que dividía sus terrenos. «Ay, Esperanza, mija, te oí llorar desde tempranito. ¿Ya supiste que tu hermana va a meter a la niña a una escuela particular? Dicen que hasta va a cambiarle el apellido». Las palabras se perdieron en un zumbido sordo. Esperanza cerró los ojos y sintió cómo el suelo se movía bajo sus pies descalzos. El mundo se había confabulado para quitarle todo. Primero el marido, luego el trabajo estable en la tienda de don Aurelio, después la confianza de su propia hija. Se levantó del petate donde había pasado la noche llorando y caminó hasta el espejo rajado que colgaba junto a la puerta. Su reflejo le devolvió la imagen de una mujer rota, ojeras profundas como surcos en tierra seca, cabello negro revuelto, labios partidos de tanto mordérselos en silencio. «Tal vez tengan razón», murmuró, tocando el vidrio frío con la punta de los dedos. «Tal vez Palomita esté mejor sin mí». El sonido de su propia voz la asustó. Sonaba hueca, vacía, como el eco en un pozo seco. Afuera, las voces de las comadres siguieron destrozando lo que quedaba de su reputación, pero Esperanza ya no las escuchaba. Algo dentro de ella se había quebrado definitivamente, como una rama seca que finalmente cede al peso del viento. Tomó el rebozo, lo dobló con movimientos mecánicos y lo guardó en el morral de cuero que había sido de su madre. No tenía mucho que empacar. 2 vestidos, una foto de Palomita, el rosario de cuentas gastadas y los pocos pesos que le quedaban. Las lágrimas habían dejado de correr. En su lugar, una sequedad extraña le llenaba el pecho, como si algo importante hubiera muerto dentro de ella. Salió de la casa sin voltear atrás, con los pies descalzos pisando la tierra que la había visto nacer y crecer, pero que ya no la reconocía como suya. El pueblo de San Miguel de los Milagros se despidió de Esperanza Morales con el mismo silencio cruel, con el que había juzgado cada uno de sus errores.
cada una de sus caídas, cada una de sus lágrimas derramadas en secreto. El autobús de segunda clase se sacudía por la carretera de terracería como animal herido, levantando nubes de polvo que se colaban por las ventanas rotas. Esperanza se había acomodado en el asiento más alejado de los demás pasajeros, abrazando su morral como si fuera lo único que la mantuviera con vida. No sabía hacia dónde iba. Le había dicho al chofer, lo más lejos que pueda con 50 pesos. Y él, un hombre de bigote gris que parecía haber visto demasiadas historias de mujeres huyendo, simplemente asintió. Te llevo hasta Tierra Colorada, muchacha. Ahí termina mi ruta. Tierra Colorada. El nombre sonaba al lugar donde las cosas perdidas iban a morir definitivamente. Esperanza cerró los ojos y dejó que el traqueteo del autobús la meciera, mientras los recuerdos se agolpaban en su mente como pájaros espantados. Palomita de 3 años, corriendo descalza por el patio mientras perseguía mariposas amarillas. Mami, mami, ven a ver, las mariposas me están hablando. Su risa como música de campanas, sus bracitos regordetes abiertos hacia el cielo. Joaquín en los primeros tiempos cuando aún fingía amarla, sus manos callosas acariciándole el cabello después de hacer el amor, prometiendo que nunca la dejaría sola. Tú y yo somos uno solo, Esperanza, como el río y la tierra. Su madre, doña Socorro, muriéndose lentamente en la cama de hierro forjado. Sus últimas palabras: mija, aprende a quererte. El amor que no empiezas por darte a ti misma se vuelve mendigo en manos ajenas. El autobús se detuvo con un chirrido de frenos gastados. Esperanza abrió los ojos y vio un letrero desteñido. Tierra Colorada, pueblo mágico. La ironía le arrancó una risa amarga. No había nada de mágico en su vida, solo una sucesión de pérdidas que la habían dejado vacía como cáscara de nuez. Se bajó con las piernas entumecidas y miró a su alrededor. El pueblo parecía un fantasma de sí mismo. Casas de adobe con puertas cerradas, calles de tierra donde solo caminaban perros flacos y gallinas escuálidas. El aire olía a sequía y abandono. ¿Hay algún lugar donde quedarme?, le preguntó a una mujer mayor que barría el frente de una tienda cerrada. La mujer la miró de arriba a abajo con ojos calculadores. Hay un cuartito atrás de la farmacia de don Crisanto, pero cobra por semana adelantada. Esperanza contó los billetes arrugados que le quedaban. Apenas alcanzaba para 3 días. Después de eso, ya vería qué hacer. El cuarto era pequeño y húmedo, con una cama de metal oxidado y una ventana que daba hacia un cerro pelón, donde crecían nopales solitarios. Se sentó en el colchón delgado y por primera vez desde que había salido de San Miguel, el silencio la envolvió completamente. Era un silencio diferente al de su pueblo natal. Allá el silencio estaba cargado de juicios, de miradas que la seguían, de susurros que la condenaban. Aquí, en cambio, el silencio era honesto. Nadie la conocía, nadie sabía de sus fracasos, nadie la juzgaba, pero tampoco nadie la veía. Se quitó los zapatos gastados y sintió la frialdad del suelo de cemento en las plantas de los pies. Sus manos buscaron automáticamente el rebozo, pero recordó que lo había guardado en el morral. No se atrevía a sacarlo todavía. Era como si al mantenerlo escondido pudiera preservar los últimos restos de la mujer que había sido. ¿Quién era ella sin Palomita? ¿Quién era sin el nombre de casada que había llevado durante 8 años? ¿Quién era sin el pueblo que la había visto crecer? La oscuridad llegó temprano, como si hasta el sol tuviera prisa por abandonar ese lugar olvidado. Esperanza se acostó vestida, abrazando el morral contra el pecho, y por primera vez en meses no lloró. No porque el dolor hubiera disminuido, sino porque había llegado a un lugar más profundo que las lágrimas. Un lugar donde las mujeres perdidas aprendían a existir sin ser vistas, a respirar sin ser escuchadas, a sobrevivir sin ser amadas. Al 4.º día en Tierra Colorada, cuando a Esperanza solo le quedaban 20 pesos y el hambre le rollía el estómago como animal desesperado, decidió caminar hacia las afueras del pueblo en busca de algún trabajo, por pequeño que fuera. El sendero de tierra la llevó más allá de las últimas casas.
donde comenzaba el verdadero desierto sonorense. Cactáceas gigantes se alzaban como centinelas silenciosos, y el aire seco le quemaba los labios agrietados. Sus huaraches levantaban pequeñas nubes de polvo rojizo con cada paso. Fue entonces cuando lo vio. Sentado en cuclillas junto a un mezquite retorcido, había un hombre que parecía formar parte del paisaje mismo. Su piel cobriza brillaba bajo el sol inclemente, y su cabello negro, largo hasta los hombros, se mecía suavemente con la brisa. Tenía las manos ocupadas con algo que Esperanza no alcanzaba a ver desde la distancia. Se acercó despacio, con el instinto de no romper la quietud de la escena. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, pudo ver que el hombre cuidaba de un coyote herido. El animal, que debería haber huido o atacado, yacía quieto mientras las manos del desconocido limpiaban una herida profunda en su pata trasera. «No muerdas lo que te está sanando», murmuró el hombre con voz grave, dirigiéndose al coyote pero sin apartar los ojos de su trabajo. Esperanza se detuvo, sintiendo que esas palabras habían sido dichas también para ella, aunque el hombre no hubiera alzado la mirada para verla. Había algo en su presencia que la tranquilizaba y la inquietaba al mismo tiempo. Era como estar frente a una montaña. Sabes que es poderosa, pero no sabes si te protegerá o te aplastará. «Buenos días», dijo ella con voz ronca por la falta de uso. El hombre levantó la cabeza lentamente. Sus ojos eran oscuros como la obsidiana, y en ellos había una tristeza antigua que reconoció inmediatamente. Era la misma que ella cargaba, pero pulida por años de silencio hasta convertirse en sabiduría. «Buenos días», respondió, y en esas dos palabras había un acento que no era del pueblo, ni de la región. Algo más antiguo, más profundo. «¿Es peligroso?», preguntó Esperanza señalando al coyote. «Todo lo que está herido es peligroso», dijo el hombre, volviendo su atención al animal. «Pero el peligro verdadero no está en los colmillos. Está en dejar que la herida se pudra por dentro». Esperanza se acercó un paso más y se sentó en una piedra cercana. El coyote la miró con ojos amarillos que parecían entender más de lo que un animal debería entender. «Soy Esperanza», dijo, aunque no sabía por qué sentía la necesidad de presentarse. «Itzel», respondió él. «Significa rocío de luna en maya». «¿Maya? Pero estamos muy lejos de...». «Los pueblos originarios no conocen fronteras», interrumpió suavemente, sin sonar grosero. «El viento lleva las semillas donde necesitan crecer». Esperanza observó las manos de Itzel mientras terminaba de vendar la pata del coyote con tiras de tela que parecían haber sido desgarradas de su propia camisa. Eran manos que conocían el dolor y sabían sanarlo. Manos que no temblaban ante la sangre o las heridas abiertas. «¿Vives aquí?», preguntó ella. Itzel señaló hacia el cerro más alto, donde se distinguía la forma de una construcción pequeña. «Ahí arriba, la tierra me permite quedarme». «¿Y qué haces?». «Ayudo a los que no pueden ayudarse solos», dijo, acariciando la cabeza del coyote. «Animales heridos, plantas enfermas, personas perdidas». La última frase la golpeó como una piedra en el pecho. Esperanza sintió que Itzel podía ver a través de ella, como si sus heridas internas fueran tan visibles como la pata rota del coyote. «¿Y tú?», preguntó él sin mirarla directamente. «¿Qué te trajo tan lejos de casa?». La pregunta era sencilla, pero la respuesta se le atoró en la garganta como espina de nopal. ¿Cómo explicar que había llegado ahí porque ya no sabía cómo estar en ningún otro lugar? ¿Cómo decir que había huido, no de su pueblo, sino de sí misma? «Me perdí», dijo finalmente, y esas dos palabras contenían más verdad que cualquier explicación larga que hubiera podido dar. Itzel asintió, como si esa respuesta fuera perfecta en su simplicidad. «Los perdidos siempre llegan aquí», murmuró. «El desierto los llama». El coyote se incorporó lentamente, probando su peso en la pata vendada. Miró a Itzel con algo que parecía gratitud. Después miró a Esperanza con curiosidad, y finalmente se alejó cojeando hacia unos arbustos espinosos. «¿Volverá?», preguntó Esperanza. «Si necesita volver, volverá», dijo Itzel, limpiándose las manos en los pantalones de mezclilla desgastados.
La gratitud de los heridos es diferente. No se expresa con palabras ni promesas. Se expresa con vida. Se quedaron en silencio, sentados bajo la sombra escasa del mezquite, mientras el sol continuaba su camino implacable por el cielo sin nubes. Esperanza sintió algo extraño. Por primera vez en meses, no tenía prisa por estar en otro lugar. No tenía ganas de huir, ni de explicarse, ni de pedir perdón por existir. Junto a ese hombre silencioso que curaba heridas sin hacer preguntas, simplemente era. Los días siguientes se volvieron una rutina extraña y consoladora. Esperanza despertaba antes del amanecer en su cuarto alquilado, tomaba el sendero polvoriento hacia el cerro y encontraba a Itzel ya despierto, preparando té de hierbas del desierto en un comal de barro. Las plantas madrugan más que las personas. Le había dicho la primera mañana que ella llegó con los ojos hinchados de no dormir, porque saben que la luz del alba es la más poderosa. La casa de Itzel era pequeña pero ordenada, construida con piedras del cerro y vigas de mezquite. Tenía un huerto donde crecían verdolagas, quelites, chiles pequeños y hierbas medicinales que ella no conocía. Había también un corral improvisado donde mantenía animales heridos hasta que pudieran valerse por sí mismos. Un venado con una pata quebrada, una lechuza con un ala rota, 3 perros callejeros que habían llegado flacos y llenos de garrapatas. ¿Por qué los ayudas?, le preguntó Esperanza una tarde, mientras observaba cómo él alimentaba al venado con hojas tiernas de nopal. Él se quedó pensativo un momento, sus manos ásperas acariciando el cuello del animal. Cuando yo tenía 8 años, dijo finalmente, mi familia murió en una inundación. Las lluvias se llevaron todo el pueblo. Yo sobreviví porque me quedé agarrado de una rama durante toda la noche. Esperanza sintió un nudo en la garganta, la edad que tenía Palomita cuando su mundo se desplomó. Al día siguiente llegaron los rescatistas, pero yo ya no podía hablar. El miedo me había comido la voz. Me llevaron con una tía lejana que me veía como una carga. Durante años no dije una palabra. Sus ojos se perdieron en algún punto del horizonte, donde el sol comenzaba a teñir las montañas de naranja y rosa, hasta que encontré un perro moribundo en el basurero. Tenía las costillas rotas y ya casi no respiraba. Lo cargué a casa de mi tía, y ella me gritó que lo sacara, que no iba a desperdiciar dinero en un animal inútil. Mi esperanza se acercó más, sintiendo que algo importante estaba por ser revelado. Esa noche, mientras cuidaba al perro en secreto, le empecé a hablar. Le conté todo lo que no había podido decirle a nadie. Mi miedo, mi tristeza, la culpa de haber sobrevivido cuando mi familia murió. Y el perro me escuchaba sin juzgar, sin pedirme que fuera fuerte, sin decirme que tenía que superarlo. ¿Se salvó?, preguntó Esperanza con voz apenas audible. Vivió 6 años más. Y durante esos 6 años, yo volví a ser humano. Aprendí que, sanando a otros, me sanaba a mí mismo, que cuidando lo que está roto, encontraba las partes de mí que también estaban rotas. Esa tarde, Itzel le enseñó a Esperanza a preparar cataplasmas de sábila para las heridas del venado. Sus manos se rozaron mientras trabajaban, y ella sintió una corriente cálida que no había sentido desde nunca, se dio cuenta. Ni siquiera con Joaquín había experimentado esa sensación de reconocimiento profundo, como si sus almas se hubieran encontrado antes en algún otro tiempo, en algún otro lugar. ¿Has pensado en volver a tu pueblo?, le preguntó él mientras molían las hojas verdes y viscosas en un metate de piedra volcánica. Esperanza se detuvo. La pregunta la había tomado por sorpresa, no porque no hubiera pensado en ello, sino porque hacía días que no lo hacía. No sé si hay algo a lo que volver, dijo lentamente. Mi hija está mejor sin mí. Mi marido ya tiene otra vida. El pueblo me escupió. ¿Y tú qué quieres? La pregunta era tan directa que la desarma. ¿Qué quería ella? Hacía tanto tiempo que solo había reaccionado a lo que otros querían o no querían de ella, que había olvidado que tenía derecho a desear algo. Quiero que Palomita sepa que la amo, susurró, sorprendida por sus propias palabras. Quiero que sepa que no la abandoné, que fui yo la abandonada. Quiero
Quiero poder mirarme al espejo sin sentir vergüenza. Itzel asintió, como si esa respuesta fuera exactamente la que había esperado escuchar. Entonces empieza por aquí, dijo, señalando el metate donde trabajaban juntos. Los milagros pequeños construyen milagros grandes. Esa noche, cuando Esperanza regresó a su cuarto en el pueblo, se detuvo frente al espejo rajado y por primera vez en semanas se quitó el cabello de la cara. Sus ojos seguían hinchados, su piel seguía marcada por el cansancio, pero había algo diferente, algo que brillaba muy tenuemente en el fondo de su mirada. Era pequeño, frágil como planta nueva, pero estaba ahí, un brote diminuto de esperanza que había comenzado a crecer entre las grietas de su corazón roto. La mañana que cambió todo comenzó con el llanto de un bebé abandonado. Esperanza llegó como cada día al cerro donde Itzel tenía su refugio, pero en lugar del silencio contemplativo que la recibía habitualmente, encontró un escándalo de llantos que hacían eco entre las rocas. Corrió hacia la casa de piedra y encontró a Itzel acunando un bulto pequeño envuelto en una manta sucia. «Lo dejaron en la puerta», dijo él con voz tensa, meciendo al bebé con movimientos torpes. «No puede tener más de 3 meses». Esperanza sintió que algo se desplomaba y se reconstruía al mismo tiempo en su pecho. Sin pensar, extendió los brazos. «Déjamelo». Sus manos recordaron automáticamente la forma correcta de sostener a un recién nacido, el ángulo preciso para apoyar la cabecita, la presión justa para hacerlo sentir seguro. El bebé era una niña de piel morena clara y cabello negro abundante. Cuando Esperanza la acercó a su pecho, los llantos cesaron inmediatamente. «Es una niña», murmuró, sintiendo cómo su cuerpo entero despertaba de un sueño largo y amargo. «Está hambrienta». Durante las siguientes horas, Esperanza se transformó en una versión de sí misma que había olvidado que existía. Preparó leche de cabra tibia, improvisó pañales con retazos de tela limpia, cantó canciones de cuna que su propia madre le había cantado décadas atrás. Sus manos se movían con una seguridad que la sorprendía, como si nunca hubiera dejado de ser madre. «Se parece a Palomita cuando nació», le dijo a Itzel mientras la bebé dormía acurrucada contra su pecho. La misma forma de la nariz, los mismos deditos largos. Itzel la observaba desde el otro lado de la habitación, sentado en un equipal de cuero, con una expresión que ella no sabía interpretar. «¿Cómo se llamaba tu hija de bebé?» «Paloma», respondió Esperanza, acariciando la cabecita suave de la niña. «Pero yo siempre le dije Palomita, mi palomita blanca». «¿Y cómo la llamas ahora?». La pregunta la golpeó como rayo en cielo despejado. Se dio cuenta de que en los últimos meses, desde que Paloma había empezado a alejarse de ella, había dejado de usar el diminutivo cariñoso, como si inconscientemente hubiera aceptado que su hija ya no era suya. «Paloma», admitió con voz quebrada. «Solo Paloma. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas a ti misma?». Esperanza levantó la vista, confundida por la extrañeza de la pregunta. «¿Cómo?». «En tu mente, cuando piensas en ti». «¿Cómo te llamas?». Esperanza tuvo que pensarlo. Se dio cuenta de que hacía tanto tiempo que no se dirigía a sí misma con cariño, que ya ni siquiera recordaba su propia voz siendo amable consigo misma. «No me llamo de ninguna manera», susurró. Solo existo». Itzel se levantó y se acercó. Se sentó junto a ella en el petate donde descansaba con la bebé, y por primera vez desde que se conocían, la tocó. Puso su mano callosa sobre la mejilla de Esperanza, y el contacto fue como agua fresca en tierra reseca. «Esperanza», dijo su nombre como una oración, como una promesa. «Esperancita de mi corazón». Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Esperanza sin que pudiera controlarlas, pero no eran lágrimas de dolor, sino de reconocimiento, como si alguien hubiera encendido una vela en una habitación que llevaba años a oscuras. «No recuerdo la última vez que alguien me habló con cariño», murmuró entre sollozos. «Entonces hay que empezar de nuevo», dijo Itzel, sin quitar la mano de su rostro. «Hay que enseñarte a tratarte como mereces ser tratada». Esa tarde, mientras la bebé dormía en una canasta improvisada,
Esperanza ayudó a Itzel a reparar el corral de los animales heridos. Trabajaron en silencio, pero era un silencio diferente al de los primeros días. Ya no era el silencio de dos extraños que se toleran mutuamente, sino el silencio cómplice de dos personas que están aprendiendo a conocerse sin prisas. Cuando terminaron, Itzel trajo agua fresca del pozo y se la ofreció en un vaso de barro pintado a mano. Mi abuela decía que el agua sabe diferente cuando te la sirve alguien que te quiere bien, dijo. Esperanza bebió despacio, saboreando no solo la frescura del agua, sino la dulzura inesperada de sentirse cuidada. Había olvidado lo que se sentía ser el objeto del cuidado de alguien, en lugar de ser siempre la que cuidaba a otros. «¿Qué vamos a hacer con la bebé?», preguntó. «Preguntaremos en el pueblo. Alguien debe saber quién la dejó aquí». Pero mientras tanto, Itzel hizo una pausa, como si estuviera tomando una decisión importante. «Mientras tanto se queda con nosotros». La palabra «nosotros» flotó en el aire entre ellos como promesa no pronunciada. Esperanza sintió que algo fundamental había cambiado, no solo en la situación, sino en la forma en que se veía a sí misma. Por primera vez en meses, se sintió necesaria, no como la mujer que había fallado como esposa y madre, sino como la mujer que tenía manos sabias para cuidar, corazón grande para amar y fuerza suficiente para proteger lo vulnerable. Esa noche, durmió en el cerro por primera vez, con la bebé acurrucada junto a ella y el sonido de la respiración pausada de Itzel como nana que la arrullaba hacia un sueño profundo y reparador. La tormenta llegó al séptimo día, no del cielo, sino de la carretera polvorosa en forma de una camioneta blanca que se detuvo con estrépito frente a la casa de Itzel. Esperanza estaba dando de comer a la bebé cuando escuchó las voces gritando su nombre. «Esperanza, Esperanza Morales, sabemos que estás aquí». El corazón se le detuvo. Reconoció la voz de inmediato. Rosa, su hermana mayor, y con ella, el tono autoritario de su cuñado Rodolfo. Itzel salió de la casa antes que ella, interponiéndose entre la camioneta y la puerta como guardián silencioso. Esperanza lo siguió con la bebé en brazos, sintiendo cómo todas las certezas que había construido en esas semanas se tambaleaban como castillo de arena. Rosa bajó de la camioneta con la arrogancia de quien se siente en terreno moral superior. Llevaba un vestido azul marino que Esperanza reconoció como uno de los que habían pertenecido a su madre, y el cabello perfectamente peinado hacia atrás. A sus ojos, Esperanza vio el mismo juicio que había encontrado en el pueblo, pero multiplicado por la autoridad familiar. «Mira nomás cómo te tienes», dijo Rosa, mirándola de arriba abajo. «Flaca, sucia, viviendo en el monte como animal salvaje. ¿Y ahora qué es esto? ¿Ya tienes otro hijo?» «Es una bebé que alguien abandonó», dijo Esperanza con voz más firme de lo que se esperaba. «La estamos cuidando». «¿Estamos?» Rosa miró a Itzel con desprecio apenas disimulado. «¿Y quién es este? ¿Tu nuevo marido? ¿Ya te conseguiste otro hombre que mantener?» Itzel no respondió, pero Esperanza sintió la tensión en su cuerpo como resorte a punto de saltar. Se adelantó un paso, protegiendo tanto a la bebé como a él. «¿Qué quieren?» «Venimos por ti», dijo Rodolfo, bajando también de la camioneta. «Paloma está preguntando por su madre. La niña no come bien, no duerme bien, llora todas las noches». El mundo se detuvo. Esperanza sintió como si alguien hubiera abierto una compuerta en su pecho y todo el aire se hubiera escapado de golpe. «¿Palomita está llorando?» «Todas las noches», confirmó Rosa, pero su voz había perdido parte de la dureza anterior. «Dice que quiere venir contigo, que no le importa si no tienes dinero, que solo quiere a su mamá». Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Esperanza sin que pudiera controlarlas. La bebé en sus brazos se removió inquieta, como si sintiera la agitación emocional. Flashback. Palomita de 5 años, despertando en medio de una tormenta. Sus bracitos rodeando el cuello de Esperanza, su vocecita temblando. «Mami, tengo miedo. ¿Puedo dormir contigo?» Y Esperanza cubriéndola con el rebozo azul, cantándole bajito hasta que se quedara dormida. «Pero»,
continuó Rosa, endureciendo otra vez la expresión. No puede vivir en estas condiciones. Mira dónde estás, Esperanza. Sin agua corriente, sin electricidad, sin un trabajo decente. La niña necesita estabilidad. La niña necesita a su madre, dijo Itzel, hablando por primera vez. Su voz era baja pero firme, cargada de una autoridad que hizo que Rosa y Rodolfo lo miraran con sorpresa. ¿Y usted quién es para opinar de nuestros asuntos familiares?, replicó Rodolfo, inflando el pecho. Soy alguien que sabe lo que es crecer sin madre, respondió Itzel, mirándolo directamente a los ojos. Y sé el daño que eso hace a un niño. Esperanza sintió algo nuevo creciendo dentro de ella. No era solo tristeza por la separación de Palomita, ni solo alegría por saber que su hija la extrañaba. Era algo más complejo, más poderoso. Era la conciencia súbita de que tenía derecho a luchar por lo que amaba. «Quiero ver a mi hija», dijo, y su voz sonó diferente, más firme, más segura. «Está en Guadalajara», dijo Rosa, «en la escuela. Pero si quieres verla, tienes que venir con nosotros. Tienes que dejar esta vida que te has hecho aquí». Esperanza miró a Itzel, buscando en sus ojos alguna respuesta. Pero él solo asintió ligeramente, como diciéndole que la decisión era completamente suya. «Necesito tiempo para pensar», dijo finalmente. «No hay tiempo», presionó Rodolfo. «O vienes ahora, o la niña se queda donde está. Rosa ya gastó mucho dinero en ella, y no va a seguir haciéndolo si tú no vas a hacerte responsable de verdad». 5 minutos, dijo Esperanza, sintiendo cómo la fuerza que había estado construyendo en esas semanas se enfrentaba al miedo antiguo de no ser suficiente. «Déjenme 5 minutos». Se dirigió hacia la casa, con la bebé aún en brazos. Itzel la siguió en silencio. Una vez adentro, se derrumbó en el petate donde había dormido tantas noches, sintiendo por primera vez en años que pertenecía a algún lugar. «No sé qué hacer», murmuró, meciendo a la bebé que había comenzado a llorar bajito. «Si me voy, pierdo esto. Si me quedo, pierdo a Palomita». Itzel se sentó frente a ella, tomando sus manos libres entre las suyas. «¿Qué te dice el corazón?» «Me dice que quiero las dos cosas. Quiero a mi hija, pero también quiero esto. Quiero la mujer que he empezado a ser aquí contigo. Quiero sentirme valiosa, necesaria. Quiero...» Se calló, dándose cuenta de lo que estaba a punto de confesar. «¿Qué quieres, Esperancita?» «Quiero amarte», susurró, sorprendiéndose de su propia valentía. «Quiero que me ames. Quiero construir algo contigo, algo que sea nuestro». Itzel se acercó más, hasta que sus frentes se tocaron. La bebé entre ellos dejó de llorar, como si sintiera la paz que se instalaba en ese momento de verdad absoluta. «Yo ya te amo», dijo él simplemente, «desde el día que llegaste cargando tu dolor como si fuera lo único que te perteneciera. Te amo completa, con tu tristeza, con tu fuerza, con tu miedo, con tu valentía. Entonces, ¿qué hago?» «Vas por tu hija», dijo Itzel con una sonrisa que ella no le había visto antes, «y la traes aquí, a casa, nuestra casa». Esperanza lo miró como si no hubiera entendido bien. El viaje a Guadalajara fue el más largo de la vida de Esperanza, no por la distancia, sino por la mezcla de terror y esperanza que le apretaba el pecho como puño cerrado. Rosa había aceptado finalmente llevarla, aunque no sin antes advertirle que si arruinaba la estabilidad de la niña otra vez, nunca más la volvería a ayudar. Pero Esperanza ya no escuchaba las advertencias con el mismo miedo de antes. En su morral llevaba el rebozo azul que había sido de su abuela, una foto de Itzel con la bebé que habían dejado al cuidado de don Crisanto en el pueblo, y algo nuevo, una carta que había escrito esa madrugada, dirigida a Palomita, donde le explicaba todo lo que no había sabido decir cuando se sintió perdida. La casa de Rosa en Guadalajara era exactamente lo que Esperanza había imaginado: limpia, ordenada, con muebles nuevos y cortinas almidonadas. Todo lo que ella no había podido darle a su hija. Por un momento, el miedo antiguo amenazó con apoderarse de ella otra vez. ¿Y si Palomita ya no me quiere? ¿Y si prefiere quedarse aquí donde tiene su cuarto propio y útiles nuevos?
pero cuando escuchó los pasos pequeños corriendo por el pasillo y vio aparecer a su hija en el marco de la puerta, todo el miedo se desvaneció como humo en el viento. «¡Mami!». Palomita se lanzó a sus brazos con tal fuerza que casi la tiró al suelo. Era más alta, tenía el cabello más largo, llevaba un vestido que Esperanza no reconocía, pero seguía siendo su niña. Sus ojos color miel seguían siendo los mismos, y en ellos había una mezcla de alegría y reproche que le partió el corazón. «¿Por qué no viniste antes, mami? Te escribí cartas que la tía Rosa nunca te mandó. Todas las noches le pedía a la Virgencita que te trajera». Esperanza la abrazó tan fuerte que sentía el latido del corazón pequeño contra el suyo. Durante largos minutos ninguna de las dos habló. Solo se abrazaron como si quisieran recuperar todo el tiempo perdido. «Perdóname, mi Palomita», murmuró Esperanza, usando el diminutivo cariñoso que había evitado durante meses. «Mami se perdió por un tiempo, pero ya me encontré y ahora vengo por ti». Palomita se separó un poco para mirarla a los ojos. «¿Vamos a vivir juntas otra vez? Aunque no tengamos mucho dinero, vamos a vivir juntas», confirmó Esperanza. «Y vamos a ser felices. Tengo muchas cosas que contarte». Esa tarde, mientras Rosa preparaba los papeles de la escuela y organizaba las cosas de Palomita, Esperanza y su hija se sentaron en el patio trasero a platicar. Le habló de Itzel sin mencionar que se había enamorado de él. Le contó de los animales heridos que cuidaban juntos, de la bebé abandonada que ahora era parte de su vida, del desierto que sanaba heridas y del silencio que no juzgaba. «¿Y el señor Itzel va a ser como mi papá?», preguntó Palomita con la directeza de los niños. Esperanza se sorprendió por la pregunta, pero también por la esperanza que detectó en la voz de su hija. «¿Te gustaría? Mi papá de antes nunca me cuidó cuando estaba enferma», dijo Palomita, arrancando pétalos de una flor. «Y tía Rosa dice que el señor Itzel cuida hasta a los animales heridos. Alguien que cuida animales heridos debe cuidar muy bien a las niñas». La sabiduría de su hija la dejó sin palabras. A los 8 años, Palomita entendía mejor que muchos adultos lo que significaba el verdadero amor. No era lo que se prometía, sino lo que se hacía cada día. El viaje de regreso a Tierra Colorada fue completamente diferente. Palomita iba sentada junto a la ventana, haciendo preguntas sobre todo lo que veía, emocionada por conocer su nueva vida. Rosa, aunque todavía desaprobaba la decisión, había admitido antes de despedirse que la niña se ve más contenta que en meses. Cuando llegaron al pueblo al atardecer, Itzel los estaba esperando en el camino, con la bebé en brazos y una sonrisa que iluminaba todo su rostro. Había flores silvestres atadas al cuello de los perros, como si hasta los animales hubieran querido participar en la celebración del regreso. «¿Tú eres Itzel?», preguntó Palomita, bajándose de la camioneta y plantándose frente a él con las manos en las caderas. «Soy Itzel», confirmó él, poniéndose en cuclillas para quedar a su altura. «Y tú eres la famosa Palomita de quien tu mamá me habla todos los días». «Soy Paloma», dijo la niña con seriedad. «Palomita es como me dice mami cuando me quiere mucho. Entonces espero ganarme el derecho de llamarte Palomita algún día», dijo Itzel, extendiéndole la mano. ¿Trato hecho? Palomita le estrechó la mano con solemnidad, pero Esperanza pudo ver la sonrisa que trataba de ocultar. Esa noche, cenaron bajo las estrellas en el patio de la casa de piedra. Itzel había preparado quelites con huevo, tortillas hechas en comal de barro y agua fresca del pozo. Palomita comió con apetito que no había tenido en meses, haciendo preguntas sobre cada planta, cada animal, cada historia que Itzel le contaba sobre el desierto. Cuando la bebé comenzó a llorar, Palomita se acercó inmediatamente. «¿Puedo cargarla, mami?» «Claro, mi amor». Esperanza observó a su hija acunar a la bebé con la misma naturalidad que ella había mostrado, cantándole una canción inventada sobre palomas que cuidan palomitas más pequeñas. En ese momento, supo que habían encontrado su lugar en el mundo. Más tarde, cuando Palomita ya dormía en el petate que Itzel había preparado especialmente para ella, y la bebé descansaba en su canasta, Esperanza e Itzel salieron a caminar bajo la luna llena. «Gracias», le dijo ella, tomando su mano callosa entre las suyas. «¿Por qué?»,
por enseñarme que el amor verdadero no es el que te salva de ti misma, sino el que te ayuda a encontrarte, por mostrarme que puedo ser buena madre sin ser perfecta, por hacer que mi hija tenga ganas de llamarte papá. Itzel se detuvo y la miró con esos ojos oscuros que habían visto su dolor y habían elegido quedarse. El milagro no fui yo, Esperancita. El milagro fuiste tú, que nunca dejaste de ser madre aunque te hubieran convencido de que habías fallado, que nunca dejaste de amar aunque te hubieran roto el corazón. Se besaron bajo el cielo estrellado del desierto, mientras el viento nocturno mecía los mezquites y llevaba el aroma de las flores de nopal que florecían en la oscuridad, como las mejores cosas de la vida, que crecen precisamente cuando todo parece perdido. Al día siguiente, Esperanza despertó antes del amanecer, no por angustia como había hecho durante meses, sino por la alegría de comenzar un nuevo día. Salió al patio y encontró a Palomita sentada junto al corral, dándole de comer hojas tiernas al venado herido. «Buenos días, mi Palomita», le dijo, sentándose a su lado. «Buenos días, mami. ¿Sabes qué? Soñé con la abuela Socorro anoche. Me dijo que por fin habías aprendido a quererte». Esperanza sintió un nudo en la garganta, pero era un nudo de emoción, no de tristeza. «¿Y qué más te dijo?» «Que las mujeres de nuestra familia somos como los nopales. Mientras más nos lastiman, más hermosas flores damos». Esperanza abrazó a su hija mientras el sol comenzaba a pintar de oro las montañas del desierto. En la distancia, escuchó la voz de Itzel cantándole a la bebé una canción en maya, una canción antigua sobre la lluvia que regresa después de la sequía. Por primera vez en su vida, Esperanza Morales supo con certeza absoluta que estaba exactamente donde debía estar, en sus propios brazos, en el amor que había aprendido a darse a sí misma, en la familia que había elegido construir con paciencia, cuidado y fe. El milagro había ocurrido, no porque alguien la hubiera salvado, sino porque ella había decidido salvarse, y al salvarse, había salvado también a todos los que amaba.